Las 4 dimensiones para una buena salud integral. Doctor en Ciencias Económicas, especialista en Economía Financiera y Ciencia de Datos. ¿Cuáles son como los patrones que diferencian de las personas, por ejemplo, alegres y las personas tristes, de las personas ricas a las personas pobres? Entonces podemos aplicar los principios de las ciencias de la economía a la salud integral. Exactamente, porque se da cuenta hoy en día que la gente no le encantan estar en soledad. Y yo a veces pienso que ellos están huyendo de exilia con sus pensamientos. Somos lo que comemos, debemos como tomar mucha agua. Si tú quieres tener un equilibrio en tu vida, si quieres vivir en plenitud, debes de conocerte a ti mismo. El autoconocimiento y el amor propio son las energías, el grado de vibración más alta que pueden atraer a ti todo lo que tú deseas. Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes en este podcast de Von Ritter y Mon Therapy Healing presentan. Ahorita les voy a decir el tema de hoy, pero pues estamos transmitiendo, ya es el 7º episodio aquí en la Ciudad de México desde la colonia Narvarte. Y pues queremos mencionarles primero a nuestro patrocinador, el Centro de Capacitación Von Ritter, donde pueden estudiar diferentes cursos que tienen que ver con la medicina integrativa, y pues tenemos novedades por ahí como tanatología, constelaciones familiares, medicina ortomolecular y otros diplomados y cursos diversos, talleres que ustedes pueden tomar. Para más información pueden visitar la página de Facebook Centro de Capacitación Von Ritter, y ahí pues estarán los costos, fechas y horarios de nuestros servicios. Muy bien, pues el tema de hoy es las 4 dimensiones para una buena salud integral. Ese es el tema de hoy. Y pues tenemos aquí a un amigo, un invitado de lujo, a Welcome. Bienvenido a Welcome. Muchas Así gracias, se llama, Von ¿eh? Ritter. No le estoy Muchas dando la gracias. bienvenida. Así se llama Welcome. Les voy a decir un poco acerca de su semblanza y ahorita comenzamos con algunas preguntas interesantes del tema de hoy. Su nombre es Welcome. Ay, ayúdame por favor, Welcome, con la pronunciación de tu nombre. Sí, ahí vamos. Sí. Ajá. Es Peugio Giotsop Hiotsop Fose. Fose. Exactamente. Peugio Giotsop Fose. Bueno, Exactamente. espero lo haya pronunciado bien. Sí. Y su nombre es Welcome. Doctor en Ciencias Económicas, especialista en Economía Financiera y Ciencia de Datos. Él es un economista financiero, científico de datos e investigador apasionado por transformar conocimientos complejos en soluciones prácticas. Se especializó en economía financiera y modelos de inteligencia artificial durante su doctorado en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Es investigador, ha publicado artículos en revistas internacionales sobre temas como la predicción de la demanda eléctrica y el uso de energías renovables. Su objetivo siempre ha sido que este conocimiento contribuya tanto a la academia como a resolver problemas reales que afectan a las personas y a la sociedad. En el ámbito educativo, ha diseñado e impartido cursos en optimización, cálculo y programación en Python aplicados a las finanzas, ayudando a estudiantes y profesionales a usar estas herramientas para tomar mejores decisiones. También es fundador de WP Wellness Academy, una plataforma que promueve el bienestar integral, uniendo economía del comportamiento, salud física, emocional, mental y espiritual para mejorar la calidad de vida de las personas. Es un camerunés de origen y mexicano naturalizado, con dominio del español, francés e inglés, y esto le ha permitido colaborar en contextos multiculturales y aportar ideas en temas de inclusión y desarrollo social. Está abierto a colaborar en proyectos que busquen el desarrollo, la inclusión y el bienestar social, aportando sus conocimientos, experiencia y un enfoque innovador para crear un impacto positivo. Excelente. Pues bienvenido. Muchas gracias, Welcome. muchas gracias, No, pues, Freddy. al contrario, qué bueno que aceptaste nuestra invitación para colaborar en este proyecto también.
de Von Exactamente, Ritter y e- Mon Therapy Healing. Muchas gracias. exactamente, sí. Pues vamos a platicar entonces de esto que cuando me comentó Welcome, él me dijo, yo quiero platicar acerca de salud integral, pero él me dijo, pero específicamente de las 4 dimensiones. Exactamente. Es que hay otras Ok, dimensiones que se puede como platicar, ¿no? ajá, Que serían dimensiones como del dinero, pero allá yo tengo mucho cuidado hablando del dinero. ok, Entonces vamos a enfocarnos en las 4 dimensiones que serían el físico, el ajá, mental, el ok, emocional y el espiritual. ¿Y cómo llegué allá? ¿Cómo llegué allá en esos puntos? sí, Cuando yo estaba en mis estudios, en mi doctorado y maestría en ciencias económicas, ujú, yo a veces, a veces yo me interesaba más a cosas como más prácticas que teóricas. sí, Entonces eso hizo que hay algunas clases que ajá, no ponía muchas atenciones, entonces ponía más atenciones a cosas que son más prácticas y a un nivel yo me hice hacer algunas preguntas sobre el ujú, autoconocimiento, ¿no? De cómo puedo conocer yo a mí mismo. Cuáles son como los patrones que diferencian de las personas, por ejemplo, alegre y las personas tristes, de las personas ricas a las personas pobres, de las personas como más resilientes a las personas como débiles, así. ok, Entonces, y me llegué como a encontrar como algunos patrones, ¿no? Y unos patrones que no son generales al tipo de inteligencia que manejamos hoy en día, que ujú, son los 8 tipos de inteligencia que fueron como desarrollados por el psicólogo británico ujú, Howard Gardner, que habla sí, de las teorías de la inteligencia múltiples. ujú, Entonces, allá yo me di cuenta que no solo son el tipo de inteligencia que podemos tener, y me metí a investigar y encontré que hay otros tipos de inteligencias muy importantes en nuestras sí, vidas que pueden ser como repartidos en esas dimensiones que tenemos. Las dimensiones físicas, allá sería como cómo podemos hacer para que nuestro cuerpo siempre esté en salud, sí, para que ese cuerpo que es un templo muy complejo, sea siempre en salud. Hay una dimensión mental donde también cómo podemos empoderar nuestros pensamientos. Hay ujú, una parte de la emoción. Tenemos que reconocerlas, tenemos que aceptarlas y tenemos que saber cómo gestionarlas. ujú, Y hay una parte del espiritual que, bueno, cada vez cuando se habla del espiritual la gente tiene miedo o se le hace alusión directamente a la religión. ándale, exacto, Pero no es lo mismo. ajá, Entonces, la espiritualidad puede ir desde la gratitud, desde cosas muy sencillas en la naturaleza. Entonces, esas partes son las partes en las que yo encuentro como son las 4 dimensiones que debemos de buscar un equilibrio entre ujú, esas dimensiones. Y cuando tengamos como equilibrio en esas dimensiones y que viven en armonía, allá es donde no solo podemos tener como solamente tener una vida buena, ujú, entonces podemos también tener una vida en- con más productividad y y más plenitud. claro. Sí, Wow. Bueno, pues ahorita vamos a ir platicando una por una de esas exactamente. Me dimensiones. parece bien. Te voy a ir preguntando una por una para que tú nos las desarrolles y nos expliques, pues, cómo la salud integral se pudiera ver reflejada en cada una de esas dimensiones. Pero, bueno, pues tú eres doctor en ciencias de economía. Exactamente. ¿Cómo llegaste a esto de, o sea, que nos platiques un poquito más, por qué te gustó como científico? Ujú. Obviamente, pero irte a este rubro, ¿no? Porque también eres experto en las finanzas, me consta, pero de irte a este lado de la salud integral. Entonces, ¿qué tendrían que ver las finanzas, tú como científico, en ese aspecto con la salud integral? Y para ti, ¿qué es la salud integral? Exactamente. Es una buena pregunta porque esa pregunta tiene un poco fundamentos en lo que es mi vida. Ok. Yo tengo una licenciatura en matemática y computación. Ujú, Entonces, cuando llegué a México, yo cambié de carrera completamente y empecé en el mundo financiero y económico. Pero cuando la gente entiende como economía o finanzas, se hacen nada más alusión al dinero. Pero la economía es muy amplia, ok. lo que hace que además de interesarme a lo que son las finanzas, dinero en economía,
yo me sentía vacío todavía. Mm. Entonces allá es donde yo empecé como a leer muchos autores como tales, también que es por ejemplo el Premio Nobel de la Economía en 2016, Ujú. que tuvo su premio Nobel desarrollando lo que es la economía del comportamiento. Ah, ok. Entonces hay autores así y muchos otros psicólogos que yo leí y para entender un poco ese templo, ¿no? Porque nuestro cuerpo siempre lo he considerado como un sistema tan complejo que para entenderlo necesitamos mucho tiempo, necesitamos dedicarlo mucho tiempo. Y como puedes ver, las 4 dimensiones que acabamos de hablar Ujú. son 4 dimensiones que tú necesitas dar los tiempos, tú necesitas dedicar los tiempos. El físico, por ejemplo, tienes que dedicar tiempo a ti mismo Ujú. para trabajar tu físico. El mental, tienes que dedicar tiempo, por ejemplo, Sí. leer para potencializar la mente. Ujú. El emocional, tienes que darte también tiempo para entender tus emociones internas, o sea, de regresarte a ti mismo para entender todo eso. Y tenemos la parte espiritual que es allá trascender, ¿no? Conectar a algo que es más superior que nosotros. Entonces, Ujú. allá en la economía yo me sentía un poco vacío en ese entorno de que no creo que, porque en las escuelas hoy en día creo que es la inteligencia, ¿no? Vamos a Ujú. buscar la inteligencia. Pero al final de cuentas te das cuenta que todos los problemas en el mundo no se puede resolver con la inteligencia. Hay una parte que tienes que conectarte con la sabiduría divina, entenderte a ti mismo para resolver algunos problemas de la vida. Todos estamos acá para aprender. Y no vengo acá a dar como muchos consejos, Ujú. pero vengo acá a compartir. Si lo que me ha funcionado a mí le puede ayudar a alguien, yo más que feliz. Exactamente. Sí, Entonces podemos aplicar los principios de las ciencias de la economía a la salud integral. exactamente. Ok, Sí. perfecto. Bueno, ahorita ya nos irás platicando algunos otros detallitos. ¿Cómo ha influido en tu vida personal el aplicar estas 4 dimensiones, el que tú veas por tu salud integral propia Ujú. y cómo has aplicado esta filosofía de las ciencias de la economía en tu vida personal? En mi vida personal se ha pasado por muchos aspectos Ujú. de mi vida. Yo me acuerdo cuando todavía vivía en Camerún, Sí. yo padecí de una parálisis facial izquierda, sí, muy fuerte, Ah, eso no me habías comentado, mira. sí, pero muy Y fuerte. no se te nota, Sí, ¿eh? no Porque se me luego nota, quedan secuelas. no se me nota porque a veces creo que la vida viene con cartas repartidas, ¿no? Ajá, Te toca la carta que te toca. sí. Entonces, cuando ya tienes tus cartas, si te tocó malas cartas, tú Ujú. tienes que buscar una estrategia Sí. para llevar a cabo el juego. Y puedes al final del juego fallar o ganar, pero tienes que meter una buena estrategia en juego. ¿Qué edad tenías cuando tu parálisis? Yo tenía 21, Okey. justo acababa de entrar en la universidad. Sí, ¿Y fue tenía allá en Camerún? en Camerún, Ah, exactamente. ujú, Entonces, en ese momento yo me sentía, bueno, uno se siente en culpa, ¿no? De quejarse de la vida, no ujú, me reserva nada de bueno. mm, Y justo allá, bueno, cuando acabé mi licenciatura, porque en el hospital no me dieron como un resultado así tal cual de que tienes parálisis porque ujú. pasó tal O cosa. sea, el origen, ¿no?, de tu El origen parálisis. exactamente. Ajá, Entonces, y yo dije, ok, fue como uno de los momentos que yo empecé como a entender mi cuerpo. mm, Y yo me empecé como a dar un pequeño masajes, así entender como la simetría del cuerpo. ujú, Entonces dije, ok, es muy importante. En ese momento yo empecé a hacer deporte. mm, Y hacer deporte, yo me recuperé. Hacer deporte y comer bien, porque tuvimos en Camerún esa oportunidad de nacer o de crecer en una zona de campaña o ajá. una zona como un poco periférica de la ciudad con muchos cultivos.
Ah, ok, como el Entonces, campo. en el campo, Ok. exactamente. Entonces, y eso hizo que se come como saludable, Ujú, lo que sale directamente del campo. Entonces, de allá comiendo bien y haciendo ejercicio, me fui dando cuenta de lo poderoso que era eso en la vida de un humano. ujú, Y después, cuando ya llegué a México, ujú, ya me sentía muy bien en esta parte física, de hacer deporte y todo eso, aunque en México sí me enojé mucho. Y yo me di cuenta que todavía había algo allá que faltaba, ¿no? Que ujú. faltaba, se tenía que empoderar la mente. Y para empoderar la mente es como dar esa capacidad a nuestro cerebro cognitivo de poder resolver problemas. Y para eso hay que como alimentarlo tal vez por la lectura, tal vez por problemas y resoluciones o pequeños problemas que vas como pequeños comportamientos que vas Ujú. desarrollando y haciéndolos automáticos y lo que se llamamos al final hábito. Entonces Oh, yo defino un hábito como los comportamientos repetitivos que se vuelve a lo largo automático. Eso ya es un hábito. sí. Sí, para mí sería así definir un hábito. Entonces yo fui como desarrollando eso y todavía yo me di cuenta que faltaba algo, que Ujú. era la parte emocional. Entonces, Ok, las emociones sí existen y sí. debemos de dar los nombres, porque al final de cuentas, hoy en día pregunta a alguien, ¿cómo estás? Estoy bien. No es una respuesta, está bien. Es cierto. Estoy Sí. agradecido, Ajá. estoy alegre, hay que darle un nombre. Estoy triste, Buena idea. Ujú, estoy frustrado, hay que darle un nombre a cada emoción. ujú, Entonces, hay que aprender a reconocerlos, ujú. a aprender de ellos y a gestionarlos. Entonces, y también empecé como a manejar esa parte, a ver, a conocer esas emociones que estaba. Y finalmente había una parte que todavía me faltaba y que no lo podía, no me faltaba porque yo pasé una infancia Ajá. en la cultura judía. Oh, Yo pasé y no ajá. porque yo soy judeo, Sí, porque sí. mi papá le encantó la cultura Era lo judea. que te iba a preguntar. Sí, Ajá. mi papá le encantó la cultura judía y lo que hacía es pasar todos los sábados, porque en la cultura judía es el sábado, Ajá. entonces el domingo es el sábado. Ujú. Entonces el sábado se considera como un día sagrado que debes de pasar todo el día a venerar a Dios. Sí. Entonces lo que hacía mi papá era juntarnos y leer la Biblia y cada quien interpreta de su manera, Qué interesante. de Ajá. cómo ve eso, cómo entiende. Entonces, hoy en día no vio la Biblia como un libro religioso, como la gente lo presentan, Ujú, lo vio más como un libro de la psicología humana, ujú. un libro divino de la psicología humana, Oh, porque esta parte divina sí tiene. Entonces, esta parte espiritual, yo pasé mi infancia a leer la Biblia y a entenderla de una manera que podíamos como intentar de explicar, porque no había experto dentro de nosotros. Y finalmente me di cuenta que había muchas relaciones con lo que yo leía en la Biblia y con lo que se vive. Al final de cuentas es un libro ujú, que fue escrito por gente muy sabia ujú. y que los patrones de la Biblia son patrones de la vida cotidiana. Claro. Entonces es donde allá yo aprendí como a reconocer lo que es la gratitud, Ujú, a reconocer lo que son los pensamientos, porque la Biblia habla de todo eso en un contexto de parábola, a ujú. reconocer lo que son las emociones. Entonces, allá yo empecé un poco a descubrir todo el conjunto. Y entonces, desde allá, regresando a su pregunta, es de allá donde nace el Sí. amor de decir, ok, ahorita mm, la vida me ha permitido de aprender todo eso, cómo Ujú, lo comparto, porque al final de cuentas es como la parte espiritual, digo que es una parte del propósito de vida y de ujú. valores. Debes de definir valores allá y tener un propósito para la vida. Y uno de mis propósitos es como despertar lo máximo de conciencia, ¿no? De que la gente se sienta en el poder que tienen en ellos.
Sí, Perfecto. es un sistema tan complejo que hay que cuidar. Pues qué interesante. Mm. ¿Cuántos hermanos son? ¿O cuántos son los miembros de tu familia allá en Camerún? Oh, esa es una pregunta muy estratégica, ¿Por qué? porque creo que sí te he hablado de esta parte, sí, creo que la pregunta es muy estratégica, sí. Ok, Okey. yo nací y crecí en una familia poligámica. Ajá. Mi papá es rey de una tribu en Camerún. Okey. Sí, entonces yo respeto mucho a mi papá. Sí, Y sí. no vamos a hablar mucho de lo Sí, que sí, es sí. la poligamia, Claro, claro. porque mucha En gente, otro tema, en otro día, sí, otro día. sería como otra ocasión, Sí, porque mucha gente piensa muy errónea de lo que es la poligamia. claro. Entonces, hoy en día, mi papá sigue vivo con sus 4 esposas, Wow. ¿sí? 4 esposas, Excelente. sí, sí Muy que sigue bien. vivo y Ajá, viven con las 4 juntos. ajá. Entonces, es una parte que no me gustaría mucho hablar de eso. Al Ujú, final de cuentas, yo tengo como 16 hermanos, ajá. sí, de las 4 mujeres de mi papá. Entonces, y, y eso, bueno, y Ujú. 16 hermanos, porque no voy a distinguir hermanos y hermanos. Claro. O sea, yo no voy Ujú. a decir, si son de mi mamá, yo Sí, tengo 3 hermanos, ajá. sí, de mi mamá. No, pero, Entonces, pues, en conjunto, en ¿no? conjunto, Los hijos entonces de tu siempre, papá. siempre hablo en Ujú. conjunto. Claro. Si, por ejemplo, si llego en mi casa, no te voy a hablar de mi mamá, voy a Ujú. hablar de mis mamás. Entonces Claro. se habla en conjunto. Sí. Okey. Wow, qué interesante. Pues, bueno, ese tema lo dejamos a un lado. Ujú. Nos concentramos en esto, pero lo que me llama mucho la atención, amigos, que y yo siempre se lo he platicado y lo he comentado a mis alumnos, lo importante que cuando tú eres un capacitador, pues, que tú apliques en tu misma vida lo Sí, que tú estás enseñando, ¿no? Es decir, si tú eres un biodescodificador, pues, es porque ya te biodescodificaste, ¿no? Si tú eres un programador neurolingüista, es porque ya te desprogramaste y te programaste. O estás en ese proceso porque nunca se termina, ¿no? sí, De mejorar y de dar tu mejor versión. Pero me da mucho gusto y emoción que tú has aplicado. O sea, de lo que tú nos vienes a platicar el día de hoy, tú eres un vivo ejemplo en tu persona de que tú has aplicado esas 4 dimensiones. Y eso es muy, muy importante porque predicas con el ejemplo y se te cree, porque nuestro editor dice: "Guau, pues sí, sí se nota que es una persona que está aplicando estas 4 dimensiones en su salud integral, y pues lo que él le ha servido, como tú nos dijiste, sí, pues nos puede servir a los demás". exactamente. Ujú. Eso fue la razón por la cual yo creí la W Wellness Academy. Ajá. Entonces, Ah, a ver, platícanos de eso, sí, de tu academia. exactamente, sí. La W Wellness Academy es una academia que por el momento es completamente en línea. Okey. Y en este año, un propósito del año es ya hacerlo físico, institucionalizarla. Entonces, Ujú, es una academia donde el objetivo principal es el autoconocimiento. ujú. Sí, el autoconocimiento y el amor propio. Porque se da cuenta hoy en día que la gente no le encantan estar en soledad. Ujú, Y yo a veces pienso que ellos huyen, están huyendo de lidiar con sus pensamientos ujú. y con sus emociones. Por eso no le llega a la gente, están así solo 1 hora, 2 horas, un día solito, Sí. porque tienen miedo, o sea, están huyendo sus pensamientos, están huyendo esa lucha que está dentro de ellos. Entonces, aquí fomentamos como el hecho de conocerse a sí mismo. Ujú. Es muy importante en la vida hoy en día, creo, conocerse a sí mismo, porque cuando te conoces y conoces tus valores, es muy fácil para ti ya relacionarte con los demás. Ujú. Sí, porque vienes desde un punto, mis valores son así, yo respeto mis valores, respeto a los, porque cuando ya entiendes tus valores, Ujú. te permite romper unos patrones de creencias, de que Sí. siempre es así. No, no es siempre es así. Ujú. Cuando conoces tus valores, donde te autoconoce, ya sabes cómo son tus principios, tus valores, y ya sabes cómo Ujú. respetar a los valores de los demás. Ujú. Sí, es un punto muy importante. Entonces, creo que en la vida de hoy,
mucha gente también huyen eso, huyen como conocerse a sí mismo. Pero creo que al final de cuentas, es el punto principal. Si tú quieres tener un equilibrio en tu vida, si quieres vivir en plenitud, debes de conocerte a ti mismo. Hoy en día vemos gente también que dejan toda la carga de lo que traen, por ejemplo, a un psicólogo. Sí. Eso no vale. Un psicólogo es un mentor. Sí, también yo invito como a muchos psicólogos o a muchas personas de salud a presentarse como mentores, porque al final de cuentas todos venimos acá a aprender y el proceso de aprendizaje de algunos es muy acelerado que los demás. Entonces, cuando alguien se considera, por ejemplo, psicólogo o cuando alguien es psicólogo de formación, es decir, estudió mucho en este campo, tienes como métodos científicos, pero no se puede generalizar con los métodos científicos. Es lo que vemos hoy. Usualmente, por ejemplo, llegas a un hospital, toma tu dolor de cabeza como mi dolor de cabeza. Eso tal vez funciona a un 80%, pero no es así, que es universal. Entonces, yo invito a la gente como a autoconocerse a sí mismo por la academia para saber que un doctor, un psicólogo que está enfrente de ti, es una guía. Al final de cuentas, tú debes de descodificar tu cuerpo mismo. Tú debes de hacer las cosas para tú mismo. Okay. Te puede dar todo las estrategias, lo que sea, y si tú no estás dispuesto para hacer el cambio en tu vida, no lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, yo doy entrenamiento físico, y es también lo mismo. Ven mi cuerpo y dice, oye, tienes un cuerpo mamado. Y digo, no, es es una descodificación mental primero. Debes de entender tu cuerpo. Yo digo, un cuerpo hercúleo. Exactamente. Bueno, eso, muchas gracias por esa parte. Entonces, yo invito a la gente a autoconocerse, la que es un objetivo muy principal. Vemos también hoy en día los papás que dejan como la responsabilidad de los estudiantes a los maestros completamente. Sí. Si tomamos por ejemplo, el ciclo de aprendizaje en la vida de un humano, tenemos el primer ciclo que es de 0 a 12 años, que es el ciclo de aprendizaje espectacular. Los niños aprenden viendo todo, tocando. Sí. Y tenemos el segundo ciclo, que es el aprendizaje rebelde. Cuando dice a un niño no hace tal cosa, le da más curiosidad para hacerlo. Claro. Sí. Entonces, si los papás fallan esta primera etapa, ese primer ciclo de la vida de los niños, que es el aprendizaje espectacular, van a tener muchos problemas en la segunda etapa, que es la rebelde. Exacto. Entonces, y allá vemos padres que dejan la responsabilidad completa de sus hijos a los maestros. Eso sí está bien, pero los maestros como nosotros, tenemos un tipo de inteligencia específico que enseñamos a los niños. Y cumplen con su propósito específico. Cumplimos, ¿no?, con con el propósito específico. Entonces, allá la tarea principal se regresa al padre. El papel principal regresa al padre. ¿Cómo apoyar a mi hijo a entender lo que es la inteligencia física? ¿Qué es la inteligencia física? ¿Cómo apoyar a mi hijo a entender lo que es la inteligencia mental? Eso se hace, como decíamos, para empoderar la capacidad mental a resolver problemas y a enfrentarse a algunas situaciones. Y allá viene lo que es el emocional. ¿Cuál es la inteligencia emocional? Reconocer, gestionar tus emociones. También allá los papás deben de enseñar a los niños. Que no un niño se caen y el papá dice, no te pasó nada, ¿verdad? No, eso no funciona. Obvio que sí se cayó, entonces está sintiendo algo. Entonces hay que reconocer ese algo que le pasó. No, luego hasta les pegan. Exactamente. Se caen y les pegan. Entonces hay que cultivar en ellos esta parte de reconocer, de lidiar con sus emociones. Y la parte espiritual, que es esa parte de la gratitud, que es una parte que hoy en día es una parte que tiene muchos problemas con las redes sociales.
la gente vive en un ritmo muy acelerado. Sí. Nadie quiere tener paciencia. Sabemos subir, pero no sabemos bajar. Ujú. Entonces, cuando subimos, al punto que caemos, estamos en estrés, ansiedad, porque o sea, la vida, nos hemos preparado como a subir, pero la vida son ciclos. Claro. Hay que saber que yo puedo estoy acá como puedo estar acá y saber cómo volver a tomar Sí. la pendiente. Ujú. Sí, entonces, entonces la academia es un poco eso. La academia trata un poco de enseñar a la gente a autoconocerse, haciendo como actividades. Tenemos, por ejemplo, actividades de deporte, trabajamos con psicólogos, trabajamos con fisioterapeutas y trabajamos con muchas personas de la salud integral que nos pueden ayudar a empoderar nuestra salud, a vivir una vida en plenitud, al final de cuentas, sí. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias al ratito les vamos a dar más detalles, más datos acerca de su academia de Welcome. Y pues quiero andar un poquito más acerca de estas dimensiones. Por ejemplo, podemos iniciar con la física. La física. Entonces, en la física entiendo que pues lo básico o lo primordial pues es una buena alimentación. Y Exactamente. platícanos, porque tú ya me has platicado en alguna ocasión, qué tipo de alimentos, inclusive creo que tienes la idea, ¿no? De promocionar ciertos productos de alimentación nutritiva que nos pueda servir para que pues nuestro cuerpo, como tú dices que es un templo, pues esté sano. Sí. Y mientras estemos sanos, pues podemos seguir aportando a nuestra familia, a la sociedad y demás. Exactamente. Yo digo que en este tema física, del físico, la alimentación es como la gasolina. Ujú. Es como la gasolina y el físico en general es como el motor. Oh, Entonces, ok, el muy físico bien. en general es como un motor. ¿Y qué gasolina voy a echar a este motor? Ujú. Si yo echo una gasolina barata, yo Sí, estoy matando el motor poco a poco. claro. Si yo echo una gasolina premium, yo estoy manteniendo el motor y va a tener funciona tal cual. Ujú. Y se ha dado cuenta, la ciencia, sobre todo la neurociencia, Ujú. que es una rama que me encanta mucho, han como conectado han como descubierto que el cuerpo humano tiene dos cerebros. Un Claro. cerebro que es Ujú. así, que está, tenemos el primer cerebro que está en nuestra cabeza y otro que Ujú. está dentro de nuestra panza. Ujú. Y que la microbiota intestinal es muy importante. Sí. Entonces, ¿cómo alimentarnos? Yo, por ejemplo, como decíamos, es algo también que yo lo uso a mi día a día, lo practico a mi día a día. Ujú. Yo intento no soy como especialista en nutrición, Ujú. pero al menos yo sé lo que es bueno para este motor y lo que Claro. no es bueno. Entonces, y Ujú. creo que también mucha gente tiene conciencia de eso, aunque lo hacen. Porque en la sociedad también de hoy, lo más fácil, lo que da recompensa inmediata, Ujú. siempre se ha considerado como un veneno. Claro. Sí, entonces, la gente saben como, la gente, por ejemplo, si le pone un platillo de ensalada y Ujú. un platillo, por ejemplo, de Burger King, algo así, Sí, es obvio que van a elegir lo que la, se le hace como más atractivo la y hamburguesita, ¿no? lo que da como, sí, exactamente, lo que da como felicidad o recompensa inmediata, ¿no? Sí. Y el físico es así y la Ujú. alimentación es igual así. Somos lo que comemos. Ujú. Entonces, el cuerpo, por ejemplo, está como en 85% hecho de agua. Debemos como tomar mucha Sí. agua. Es muy importante. En función de las proporciones del cuerpo, por ejemplo, yo me puedo tomar hasta 2 litros de agua diarios. Ujú. Hay gente que deberían de tomar más en Ujú. proporción de su cuerpo, de su masa muscular, Eso. de su calibre. Ujú. Y
Los alimentos procesados, yo intento de no meter ningún alimento procesado dentro de mi alimentación. Ujú, Cuando yo voy al supermercado, tengo esa suerte de hacer mis compras. ujú, Yo cuando voy al supermercado, hay un chips que está allá ujú. que dice azúcar, ¿no? Exacto. Que dice procesado, ¿no? Entonces intento de agarrar todo lo que es natural, Ujú. todo lo que... Y creo que sí debemos empezar así, ¿no? Debemos empezar así y a tener un poco, a tener hábitos como un poco estrictos como con nosotros mismos. Ujú, Y sí, porque hoy en día vemos, eh, para mucha gente que tiene mascota, ujú, ven que cuidan más a las mascotas que a ellos mismos. Y es muy ujú, interesante ver eso. Es muy interesante. Entonces creo que de la misma manera que tú te preocupas para tu mascota, que la cuidas, ujú. también y piensa a tu cuerpo. De la misma manera que cuidas tu trabajo, también piensa a ese templo que tú tienes, Sí, ese cierto. sistema complejo que tienes. ¿Cuántos tiempos al día dedicas para tu cuerpo? Bueno, nada más hablando de la parte física, porque Ujú, estamos en la parte física. sí. ¿Cuánto tiempo al día dedicas para tu físico, para tu alimentación? Ujú. No se pide mucho. La gente van Pues a no. decir, no tengo tiempo, pero no se pide mucho. Yo cuando voy al supermercado, yo compro las cosas, ya tengo como mis porciones de comida ya como automatizado para la Ujú, semana. ujú, Ya sé que el lunes puedo comer eso, el martes eso. Entonces es desde compra, claro. desde las compras. Entonces, o también si tienes a tu entorno restaurantes, hoy en día tenemos esta suerte de Ujú. tener muchos restaurantes de bienestar que hacen Ah, comida como saludable. y es Sí. muy económico, muy Y muy accesible. exactamente. Ujú. De hecho, la comida más saludable es la más económica. Y a veces pensamos que es al revés. No es Sí, que comer bien sale caro, sí, pero no es cierto. exactamente. Ujú, Sí, intentar de comer muchos granos, ujú, también sí hay que mencionarlo. Y evitar muchas carnes rojas. Mucha carne ujú. roja también sí da muchos problemas de corazón. Sí. Y hay pequeñas cosas así. Yo no soy especialista, pero Ujú, creo que lo básico es como evitar el azúcar, alimentos procesados, ujú. intentar de comer lo máximo natural, saludable. Claro, Cosas que vienen de un tianguis, así tener esa costumbre de exacto. ir a un tianguis y elegir tus insumos. Ujú. Al final de cuentas es para tu cuerpo. Y pues lo que sale de la tierra, ¿no? Exactamente, Finalmente, lo exactamente. natural. Sí, Perfecto. Y además, pues, que cada quien personalice su alimentación, como tú decías, no tenemos exactamente. que generalizar, que cada Hasta cada el quien sabe, nutriólogo, ¿no? ¿sí? Hasta el Ujú. nutriólogo está allá para apoyarte. Sí. No, para apoyarte, que te date un poco consejo de lo que tu palabra al final de cuentas te lo recibe. Ujú. Te da nada más, si tu lengua dice, no, no recibo eso, entonces buscas alternativas. Sí, Pero el nutriólogo no va a estar dentro de ti para decirte todo eso. Nada claro. más te da instrucciones. Sí, y además, pues, nosotros nos damos cuenta, pues, sentimos, nuestro cuerpo nos avisa qué nos hace daño, con qué nos sentimos mal y con qué tipo de alimentación nos sentimos de maravilla. Entonces, sí nos damos cuenta de qué es lo que a nuestro cuerpo no le viene bien y, Exactamente. pues, eso, pues, lo podemos evitar. Sí, exactamente. Ujú, excelente, Sí. muy bien. Bueno, entonces, eso sería de la dimensión física. Sí. Ahora, de la dimensión emocional me gustaría preguntarte, ¿qué has utilizado tú tal vez, o que sepas tú, para poder controlar nuestras emociones y, obviamente, liberar las emociones que estén atrapadas, escondidas, las emociones negativas, Ujú. y quedarnos con las emociones en equilibrio que nos vienen bien? ¿Cómo crees tú que podemos controlar esto? Porque te lo pregunto porque luego hay mucha gente que se dedica a eso, que dice: "No, es que eh, yo controlo las energías y yo muy Dalai y todo eso, ¿no?". Pero al final controlar las energías, pues es controlar tus emociones. Y Exactamente. luego vemos esos tipos de personas que predican eso y ya en la intimidad ya no controlan sus emociones. Entonces, ¿qué consejo nos pudieras dar al respecto? Primero, yo diría una frase al inicio de contestar esa pregunta, Ujú, que el autoconocimiento ujú, y el amor propio son las energías o el grado ujú, de vibración más alta
que pueden atraer a ti todo lo que tú deseas. A ver, platícanos cómo estás. Entonces, cuando te autoconoces a Ujú. ti, y pues primero la gente debe de aprender a estar solo. Ujú. Es muy importante porque al estar solo vas a empezar a lidiar con tus emociones. Bueno, no estás solo metiendo una tele, está como conectando con Netflix, está viendo una película. Eso no es estar solo. Ajá. El estar solo es como un estado de meditación. Ujú. Lo que hoy en día es un poco, se habla de mindfulness. Ah, Sí, ok. son Ujú. técnicas de mindfulness, es como la conciencia plena. Ujú. Y bueno, yo, además de la conciencia plena, yo le pondré un poco de amor Ok. en este estado. Cuando estás contigo y métele un poco de amor. Ujú. Y allá vas a empezar a autoconocerte. Puedes empezar con 10 minutos al día de Ujú. conciencia plena. Al inicio vas a tener muchos problemas para conectarte contigo mismo, pero creo que cuando vas avanzando y entendiendo ese momento, de que es momento para ti, empiezas a entender muchas cosas, sobre Ujú. todo las emociones. Como yo Ujú. decía al inicio, creo que hoy en la sociedad la gente no le gusta la soledad porque tienen miedo o huyen, pelear con sus pensamientos y emociones. Sí. Yo diría que los pensamientos y emociones son como alumnos dentro de un salón de clase Ujú. y tú eres el profesor. Dentro del salón de clase hay alumnos tímidos, Sí. hay alumnos alegres, hay alumnos tristes, Ujú. hay de todo tipo de alumnos. Ujú. Pero al final de cuentas, tú eres el que debe de equilibrar, de gestionar esos alumnos para que tienen como un promedio, para el que tiene como, no tener una clase que el otro es súper inteligente, el otro, yo como profesor, mi objetivo es como equilibrar, que sea una clase un poco equilibrada, Sí. entender Ujú. cada alumno, saber cómo lidiar como con cada alumno. Y finalmente, como maestro, tienes el control. Exactamente. Ujú. Podemos también aprender de los alumnos. Sí. Eso mismo podemos aprender de nuestras emociones. Ujú. Lidiamos con ellas y buscamos como los puntos, Ujú. los que dan clic a esas emociones y saber cómo manejar y gestionar eso. No son malos alumnos. Nosotros somos Pero malos. están ahí. Sí, están ahí. Ajá. Y es normal que estén Sí. ahí. Ujú. Entonces, están ahí, pero depende de cómo los manejamos. Ujú. Al final de cuentas, tú eres el profesor. Tú debes de manejarlos bien. Las emociones te pueden ayudar a avanzar, como te pueden ayudar a quedar en el mismo momento. Son Sí. buenos. Están allá para pedir su contrario. Ujú. Sí. Entonces, la gente debe de aprender a autoconocerse. Y autoconocerse es estando solo o Ujú. lidiando con gente que ya se conocen, sí, Ujú. con mentores. Decía un conferencista americano, Jim Rohn, que Ujú. somos el promedio de las 5 personas con quien colaboramos o con quien pasamos el más tiempo. Mm. Entonces puedes Ujú. empezar como a ver gente, a integrar en tu círculo, gente que ya se autoconocen, que te pueden Ujú. ayudar, Que que te te pueden guiar, aporten cosas positivas, exactamente, ¿no? que te Okey. puede guiar en ese camino. Ujú. Porque al final de cuentas todos estamos dentro de este paquete. Y es una Sí, retroalimentación entre exactamente. todos. Sí, por eso yo decía que Ujú. los psicólogos y las personas de salud deben de redefinirse bien Ujú. con las personas. Son mentores. Deben de decir a las personas. Yo nunca diría a una persona que te vengo a... No, tú al final de cuentas te estoy guiando. Es como un equipo de fútbol. Es como un entrenador, los futbolistas. El Ujú. entrenador está allá para hacer su trabajo. Es motivación, estrategia. Ujú. Pero al final de cuentas, ¿quién juega el partido? Los Ujú. futbolistas, Claro, ¿sí? sí. Entonces, eso mismo, cuando vas al psicólogo, lo que sea, un personal de salud, nutriólogo, lo que sea, Ujú. lo que te están diciendo es como estrategias, motivación. Al final de cuentas, tú la juegas.
Claro. Sí, entonces la gente debe de como darse tiempo. Ujú. Darse tiempo es muy importante. Perfecto. Sí, tomar unas 2 horas al día para tu cuerpo no es mucho. Ujú. 2 horas no es mucho. Sí, no, pues tenemos, Sí, tenemos 16 horas de actividad en promedio, exactamente. ¿no? Sí, Dedicarle 2 horas está muy bien. exactamente. Muy bien, welcome. Pues ya llevamos dos. La dimensión física, la dimensión Emocional, emocional. sí. Ahora hablemos un poquito más a fondo de la dimensión mental, de la mente, porque, bueno, se sabe que del 100% de los pensamientos que tenemos al día, en general, 80% pudieran ser negativos y Exactamente. 20% de esos pensamientos son positivos. Pues quisiéramos que fuera lo contrario, ¿no? ¿Qué consejo pudieras darnos para que nuestra mente esté concentrada? Por ejemplo, recuerdo lo que se dice en programación neurolingüística, que tenemos que callar la cotorra de la casa, es Ujú. decir, nuestra mente, para que se enfoque. Mm. ¿Qué pudiera ayudarnos? Welcome. Ok, yo creo que allá son hábitos. Ujú. Y yo como profesor de muchas ciencias, yo diría para optimizar hay que normalizar. Para optimizar Hay hay que que normalizar, normalizar. ¿ok? Sí, Ujú, entonces, si yo quiero, por ejemplo, eh, ser como el mejor del gimnasio, ujú, tengo que ya tener esa normalidad de que, yo voy a ir cada día. ujú. Sí, entonces para optimizar hay que normalizar. Y para normalizar, empieza también por pequeños comportamientos que se vuelven. Dice, por ejemplo, un filósofo Ujú, chino que se llama Lao Tse, sí, dice, cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuidan tus palabras porque se convierten en tus acciones. Cuidan tus acciones porque ujú. se convierten en tus hábitos. Mm. Cuidan tus hábitos porque se convierten en tu personalidad. Cuida tu Guau, personalidad porque se convierten en tu ujú, destino. Ves que tu destino viene desde los pensamientos. sí, Entonces, al final de cuentas, lo que ujú. hablamos es lo que pensamos. Anoten Sí, eso, sí, ¿eh? sí, anoten, sí, lo que hablamos, cuando generalmente si eres una persona despierta, generalmente cuando ves una persona hablar, ya puedes saber su lucha interna, con Ujú, quién está luchando al interior, dependiendo de cómo habla la persona. Entonces, somos la manera que hablamos, así son nuestros pensamientos. sí, Y como decía, los pensamientos, la mayoría, tenemos como, las experiencias han mostrado que tenemos como 10 millones de ideas o sea, de pensamientos que se ujú, nos giran, la mayoría son negativas. sí, Entonces, y también las experiencias han mostrado que las palabras más usadas en el mundo, la expresión más usada en el mundo es yo soy, sí, yo soy. ujú. Y cuando dice yo soy, todo lo que viene atrás de eso tiene un impacto muy importante en tu vida, en tu realidad. Que es parte de nuestra identidad, Exactamente, nuestra vocación o el exactamente, propósito de nuestra vida, ¿no? exactamente. Entonces, Ujú, si eres una persona que te pasas como, yo soy, bueno, yo soy malo, entonces te va a pasar lo malo. ujú, Empieza como a hablar bien de ti. Allá muy van a bien, ir como desapareciendo ujú, algunos pensamientos, como decías, a la mayoría son negativos, porque tú quieres quedarte en esa negatividad. Si ujú, empiezas como a declarar el tú positivamente, vas a ir desapareciendo como pensamientos. Es allá donde empiezas a empoderar esos pensamientos. Y también la lectura se ayuda mucho en el ujú, pensamiento, sí. Entonces tenemos que leer, tenemos que estar cerca de gente que podemos aprender de ellos. Tenemos que rodearnos de los círculos que nos hacen, porque al final de cuentas los pensamientos van a potencializar lo que queremos. ujú. Entonces es como la capacidad cognitiva de resolver problemas, de hacer, de razonar. Entonces al final de cuentas están allá
O sea, tenemos que estar dentro de un círculo, un entorno que nos ayuda cada vez. Puede ser un entorno de problemas. Sí. Por ejemplo, hay como muchas experiencias en psicología que se hace, por ejemplo, poner un gato y poner su comida en un bote y poner su comida y alcanza como, para el primer tiempo, para obtener esa comida es muy difícil. Pero Sí. cuando ya se le conoce el patrón, los próximos días es muy fácil para él ya obtener. Se crea Entonces, un hábito. se crea un hábito. Ujú. Entonces debemos de aprender a crearnos hábitos buenos. Ujú. Sí, los hábitos buenos lo podemos como meter en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Podemos tener hábitos buenos de productividad, Ujú. hábitos buenos de salud, hábitos buenos de desarrollo personal y hábitos buenos de la vida social. Sí. Sí, entonces es muy importante que en esta parte del pensamiento que lidiamos un poco con estar con gente que podemos como sacar lo bueno de ellos o compartir y, y crear en nosotros esa habilidad de pensamiento crítico. Entonces el pensamiento crítico se hace leyendo, se hace como yendo a conferencias, se hace teniendo como charlas, escuchando. Es muy importante también. Entonces, también es una parte que hacemos en la academia, que yo acabo de implementar, es leer. Por el momento estamos leyendo el Corán. Oh, muy Sí, bien. estamos leyendo el Corán y intentando un poco de entender, Ujú. Cada quien interpreta a su manera. No es una religión, Ujú. es un libro divino. Entonces leímos para llevarnos un poco a esta parte espiritual. Sí, Ujú. Perfecto. sí. Muy bien. Y fíjate que de la dimensión espiritual, y bien tú decías al principio que luego se malinterpreta Sí. esto de la espiritualidad o cuando hablamos del cuerpo espiritual, porque pues algunos piensan eso, que es que nos estamos decantando a lo que es una religión, o algunos dicen, no, pues a lo mejor va a hablar de esoterismo, hay algunos hasta piensan, no, pues tiene que ver con el ocultismo, lo que tiene que ver con el cuerpo espiritual, pero no, la verdad que es que no, ahorita tú nos comentarás. Y fíjate que cuando doy clases a mis alumnos, yo sintetizo los cuerpos en tres. Bueno, porque a mí me gusta el número tres. Sí. Les digo, el La cuerpo Trinidad, físico, sí. el cuerpo psicoemocional y el cuerpo espiritual. Pero fíjate que como tú lo divides, y siempre lo he dicho, aunque yo me inclino a hacer los tres cuerpos, pero siempre lo he dicho que creo que lo correcto sería dividirlo en cuatro y está muy bien. El cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Hay otra literatura que habla de 7 cuerpos o más, ¿no? Pero que tú nos comentes, entonces, ¿qué podemos entender por cuidar nuestro cuerpo espiritual y pues implementar esto de la dimensión espiritual en nuestra salud integral? Esa es una buena pregunta. Creo que es la parte que me toca. Es la parte que me gusta más. Ok. Como decía el escritor francés Ujú, del siglo XVI, François Rabelais, ujú. decía, ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma. Muy buena frase. Sí. Ujú, Entonces, acá, lo espiritual ujú, es como tener valores, redescubrir tus valores. Como decía, cuando ujú. conoces a tus valores, ya empiezas como a romper algunas creencias, Sí. sí, a dejarlos atrás. Ya, cuando también tiene un propósito en la vida, también allá empiezas como a entender un poco el sentido de la vida, a dejar también algunas creencias. Ujú, Sí, por ejemplo, propósito de tener dinero. ¿Para qué quieres dinero? Y allá también, bueno, la cantidad de tener cantidad es también visualizar, ¿no? Es una también dimensión espiritual, porque allá también es como visualizar lo que yo quiero en mi vida ujú, y definirla o hasta vivirla antes de obtenerla. Entonces, y por ejemplo, ¿para qué quieres dinero en tu vida? ujú. Entonces, a mucha gente si los preguntan, no van a contestar o te van a decir cosas que no alinean con el propósito de la vida. Claro. Sí, por ejemplo, un propósito puede ser, yo quiero dinero porque
me gustaría, por ejemplo, ayudar mucha gente de una comunidad definida que Ujú, vio que si no tienen como la posibilidad de salir adelante y mucha gente, o por ejemplo, mandar un fondo de ayuda ujú, porque ese fondo, la ayuda es para tal cosa, tal causa. Entonces hay que tener un propósito. Yo quiero como tener dinero, por ejemplo, porque yo quiero viajar, pasar el resto de mi vida viajando. Yo quiero ujú. tener dinero porque yo quiero como ser un conferencista como de nivel mundial, ¿no? Claro. Sí, y Sí, para sí. eso tengo que invertir mucho en mí, Ujú, así. Entonces, creo que allá la gente debe de reconocer sus valores, tener un propósito de la vida y comprender y creer en algo. Es muy ujú. importante. Algo que trasciende el mundo. Tenemos que creer en algo. Sí, podemos Ujú. hasta creer en el teléfono. Es creer en algo. Por ejemplo, para mí yo creo en un Dios. Y Ujú. si me preguntas, ¿qué Dios? Es la ¿Quién? pregunta, ¿no? Ajá. ¿Qué Dios? Yo creo al Dios que es la fuerza única más poderosa de la naturaleza. Ujú, Única más poderosa de la naturaleza. Esta fuerza que hace levantar el sol cada mañana y que la ujú, hace acostar en la ujú, tarde. Yo creo a esta naturaleza, ujú. a ver los patrones chiquitos de la naturaleza, como animalitos que pasan allá por el suelo. Sí. Son tan hermosos. Ujú, Sí, entonces creo que la espiritualidad es eso. No es como una religión. Y mucha gente hoy en día, si te das cuenta, han ujú, interpretado muy mal la Biblia. Bueno, tal vez desde el punto católico, ellos tienen como una comprensión muy clara de la Biblia. Desde el punto cristiano, ujú. desde el punto testimonios de Jehová, Testigos de Jehová. testigos de Jehová, Ajá. gracias. Y, y te das cuenta que mucha gente lo han leído, pero Ujú, desde una perspectiva de la religión. No es un libro que se debe de leer con el propósito, como un libro histórico. ujú. Es un libro de la sabiduría. Exacto. Es un libro de la sabiduría y esa sabiduría tiene creencia más a lo que tiende como a decirnos cómo amar a nuestro prójimo, Ujú. cómo hacer a alguien lo que te encantaría que te lo hiciera. Exactamente. Sí, a Ujú, ver el otro como tú, ujú, exactamente. Lo que tú deseas para el otro, te lo estás deseando a ti mismo. ujú. Es una ley bueno, se dice causa-efecto, pero yo le diría de resonancias. Sí. Si Ujú, robas o si ves a alguien en la calle, por ejemplo, y dice, ay, ¿por qué a él? Tú te ujú, estás robando a ti mismo. Si llegas algo bueno a una persona ujú. de tu entorno, agradece a Dios de hacer como, de, de, de- de representar esa riqueza por las manos de uno de sus hijos, Ujú, como de manifestar esa riqueza porque cuando agradeces o cuando bendices, te bendice a ti mismo. Pero hoy en día en la sociedad vemos muchas personas que andan en el odio. ujú. Cuando odias, te odias a ti mismo. Cuando robas, te robas a ti mismo. Esos son como dimensiones Sí. espirituales que es tan básico así que debemos de vivir, que Ujú. debemos de ver el entorno en el cual vivimos. No se pide, la espiritualidad no es como eh, el chamanismo, como la gente piensa, la religión. Ujú, Son cosas, la gratitud. ujú. Agradece. ¿Sabes cuántos gente se quedaron en la cama hoy en día sin levantarse? Ujú. Muchos. Sí. Agradece porque te levantaste. Ujú, ¿Sabes? Mucha gente anda en los hospitales ahorita. Muchos. ujú, Agradece por esa salud que Dios te está dando. ujú, Sí, no, y yo veo que en la vida hoy en día, la gente ven más lo que no tienen que lo que tienen. ujú. Entonces, eso hace que y las redes sociales también están allá para incentivar eso, ¿no? La sociedad, el ritmo de vida muy acelerado, el consumismo. Sí. Sí, vemos más lo que no tenemos que lo que tenemos. Y a lo mejor hasta regresar a lo básico, ¿no? Exactamente. La mejor gratitud es como de Ujú. agradecer lo que Agradecer. tienes. Sí. Sí.
de vivir con los potenciales que tienes y agradeciéndolo. Y si quieres más, pues hay que pasar al trabajo. Claro. Todo se puede obtener. Ujú, Si quieres más, tú eres el arquitecto de tu vida. ujú. Sí, hay mucho dinero en el mundo, mucho. Sí, Entonces, a veces digo a mis alumnos, nada más hay que encontrar un pequeño problema allá, dedicar unos días, meses, ujú. años para resolver ese problema y te vuelves millonario. Sí, Sí. Entonces hay que ujú. tener esa capacidad. Y también depende de qué tipo de riqueza quieres obtener, porque cuando también hablamos de riquezas, tienes muchas dimensiones. Hay una Ujú, dimensión desde la espiritualidad, claro. de que no quiero dañar a alguien obteniendo algo. Sí. Uy, pues muy interesante, Welcome. Pero ¿qué crees? Ya se nos ha Dígame. acabado el tiempo, pero bueno, podemos platicar, nos pudiste, este, pudiste ahondar en todas estas dimensiones, las 4 dimensiones. Creo que lo que nos has platicado aporta muy bien a lo que podemos aplicar en nuestro vivir cotidiano, Exactamente. para que tengamos precisamente eso, una salud integral, que ese es el propósito. Pues muchas gracias, Welcome. No sin antes nos digas, por favor, tus datos, si quieres decírselos al público, no sé si quieras mencionar tu contacto, tus redes sociales, dónde te podemos encontrar para aprender más acerca de esto, porque la verdad está muy interesante. Sí, yo generalmente manejo dos cuentas de Instagram. Ujú, Sí, yo manejo una cuenta que es de WP Wellness Academy ujú, y la que manejo más es de mi perfil personal como profesor, que es de Pewell, P-E-U-W-E-L, Pewell. ok, Y en YouTube igual manejo nada más un canal que es de WP Wellness Academy y en TikTok también manejo un canal que es de W Wellness Academy. ok, Sí. perfecto. Pues ahí lo pueden encontrar, amigos, en estas redes. Y pues nos da mucho gusto. Welcome. Muchas gracias, Que Freddy. hayas Muchas estado aquí, que gracias. nos hayas platicado de este tema súper interesante. Y pues esperemos que no sea la última vez, sino que nos sigas platicando de lo que tú trabajas. Muchas ¿Ok? gracias. Yo más que agradecido de compartir. Es un propósito de vida para mí. Excelente. Compartir, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Freddy. gracias por Muchas estar gracias. aquí Muchas con gracias. nosotros y muchas gracias, amigos, por quedarse hasta el final y escuchar esta información. Y pues nos vemos en el siguiente episodio con un tema más muy interesante. Hasta pronto.